Buenos días, muy agradecidos por haberse sumado a una clase más de física clásica, física moderna. En esta oportunidad, y como ya les anticipé, vamos a abrir este capítulo, vamos a comenzar a andar lo que es la parte de la electricidad. Nosotros ya habíamos trabajado algo en lo que respecta a electricidad, básicamente con el tema de pilas y baterías. Yo lo llevo un poquito atrás en el tiempo y bueno, para recordar aquellas baterías que nosotros hacíamos, baterías caseras, andá guiándome, Juanita, por favor, ¿me podés guiar? Juanita Soto, ¿me escuchás? Juana. Juanita, por favor, o Martina Vidal, ¿me escuchás? Sí, se te escucha, profe. Ah, bueno, pero por favor, no, quiero que me vayas guiando, eh, porque algunas cosas, lo que pasa es que hemos trabajado, he seguido trabajando yo con otros compañeros, tanto de segundo como de tercer año, yo en cuarto no los vi a ustedes. Lo que necesito que me digas es, con ustedes estuvimos trabajando con el tema, hemos hecho pilas, baterías, ¿te acordás? ¿Caseras o no? Sí, las de melamina. Perfecto, bueno, bárbaro, bárbaro. Seguramente hemos hecho algunas otras baterías más. Ustedes recuerden, ahora voy a ver los principios generales. Yo voy a dar con principios básicos a los efectos de que ustedes puedan abordar el trabajo práctico, este trabajo práctico que tiene que ver, incluso me interesa que ustedes pongan algo, obviamente me gustaría que lo trabajen en grupo. Si es hasta 4 alumnos, no hay ningún problema. Siempre me tienen que indicar quiénes son los integrantes, no solamente con el nombre y apellido. Entonces, tengamos en cuenta que acá se producía una reacción química. Tengamos en cuenta eso. Por eso nosotros utilizamos agua destilada, casi generalmente agua de la canilla, la cual tiene muchas sales, y no es malo, es bueno para nuestro fin, y le colocábamos digamos, un electrolito, y acuérdense ustedes que, a ver, vamos a ir, para hacerlo bien práctico, vamos a ir a nuestro pizarrón, así recordamos rápidamente, vamos a recordar rápidamente lo que nosotros hacíamos y realmente qué tiene que ver, es decir, qué es lo que yo les estoy pidiendo a ustedes, ¿no? Estamos tratando, porque hay temas que ya lo hemos abordado. No creo que valga la pena volver a verlos sin recordar y refrescar nuestros conocimientos. Cuando nosotros hacíamos una batería, Juanita, por favor, anda indicándome si se ve bien, ¿eh? Cuando nosotros hacíamos una batería, lo que teníamos era un medio, o sea, teníamos agua, queda claro. Acá le agregábamos una sal a los efectos de hacer el electrolito. Y luego en los extremos colocábamos lo que son los electrodos. ¿Recuerdan esto, Juana? Juanita. Estoy. Sí, sí, pero ¿recordás? ¿Te acordás de esto? ¿Viene a tu memoria algo? Algo. Algo, bueno, algo es algo. Algo es importante ya. Entonces, era un elemento muy simple. Nosotros utilizábamos un frasco, en este caso, le poníamos agua, que para el caso del agua de la canilla, el agua corriente, no había ningún problema, porque el agua de corriente tiene muchas sales. A eso le agregamos una sal. Hemos hecho pruebas con distintos tipos de sales, sal común, incluso con otro tipo de productos, qué pasaba con compuestos orgánicos, por ejemplo, si le agregábamos aceite, si se producía conductividad o no.
Pero básicamente acá estaba el secreto donde nosotros teníamos los electrodos. Y los electrodos concretamente eran elementos metálicos, como por ejemplo, utilizábamos varillas de aluminio, varillas pequeñas obviamente, varillas de aluminio, varillas de cobre, una aleación de cobre, que son las que se utilizan para soldar. Entonces, esa diferencia de potencial era la que provocaba que finalmente haya un corrimiento de electrones, es decir, los electrones iban corriendo hacia estos electrodos y allí se producía una diferencia de potencial. Aquí hay una diferencia de potencial eléctrico. Es decir, para que nosotros, ¿se alcanza a ver, Juanita? Por favor, indícame, guíame. Ahí se Más a ve, la izquierda. Ah, ahí, ahí Un está, poquito se ve más. perfecto. perfecto, gracias, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es la diferencia de potencial eléctrico? Esto era lo importante. Sin diferencia de potencial eléctrico, los electrones no iban a canalizarse hacia los electrodos y no iba a tener corriente eléctrica. Este es el caso de la corriente continua, que es una de las preguntas que yo le estoy haciendo a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre corriente continua y corriente alterna? Tenemos que tener en cuenta que la corriente obviamente, acá, antes de hablar de la corriente, uno de los electrodos actuará como polo positivo y el otro electrodo como polo negativo. Entonces, la corriente eléctrica se va a producir con motivo de que hay una reacción química. Yo lo hice el año pasado, casi en plena pandemia. Les comento a ustedes porque si en algún momento nos vemos en la presencialidad es una práctica muy linda, muy interesante, con un motor de pequeño, un motor de medio caballo más o menos, medio caballo de potencia. Ya vamos a hablar de potencia. Y lo que hice es mostrar la variabilidad de la velocidad de ese motor, es decir, la cantidad de vueltas que puede dar ese motor, un motor que gira muy rápido, un motor que gira mucho más ralentizado. Y lo interesante era que colocaba dos electrodos, o sea, lo preparé colocando dos electrodos de aluminio en un medio acuoso. Entonces, en la medida que vamos acercando los electrodos, el motor va acelerándose más. ¿Por qué? Porque aumenta el campo, las líneas del campo eléctrico. Entonces, es una linda práctica, pero a su vez, en los electrodos nosotros vamos a ver que se juntan muchas burbujas. Esas burbujas son precisamente de hidrógeno y de oxígeno. ¿Qué estamos produciendo allí? Una reacción química, estamos desdoblando el agua, estamos produciendo hidrógeno y oxígeno. Es decir, que es una linda práctica donde nos induce ya, porque en años anteriores algunos compañeros con proyectos que estaban haciendo me vinieron a consultar respecto de poder, digamos, propulsar un motor con hidrógeno. ¿Cómo lo podíamos Profe, hacer? discúlpame. Sí, dale. Voy a entrar con la compu, ¿me aceptás? Dale, por favor, sí. Dale, gracias. Entonces, hay que tener cuidado porque el hidrógeno es un gas explosivo, pero bueno, teniendo los cuidados correspondientes, a ver, un segundo, teniendo los cuidados correspondientes, esta es una linda forma a través de la electrólisis, que es ese mecanismo que yo le estoy describiendo, que pude hacer en esta práctica, muy lindo para poder verlo, es decir, vemos cómo tanto la física como la química se aunan en sus distintas dimensiones. Entonces, esto nos tiene que quedar en claro.
Cuando nosotros hablamos de una batería, de una pila, que tienen todos casi el mismo principio, es una reacción química. Básicamente acá tenemos una corriente continua donde tenemos un polo positivo y un polo negativo, siempre. ¿Cómo lo vemos nosotros en la práctica? El polo, digamos, no solo el polo positivo, este tipo de dispositivos. Bueno, el caso más común es el caso de un vehículo, donde nosotros tenemos una batería. Si yo coloco mal los bornes, el borne positivo se lo coloco al borne negativo, bueno, no va a pasar nada, no va a arrancar el auto. Tengo que colocar los bornes como corresponde. Entonces, yo les estoy pidiendo incluso, creo que en este trabajo que ustedes ven, 3 ejemplos de la vida cotidiana en el cual es necesario emplear la corriente continua. Y otros 3 ejemplos de la vida cotidiana también en el cual es necesario utilizar la corriente alterna. ¿Cuál es la corriente alterna? La corriente alterna es aquella que se manifiesta a través de una fase, como nosotros veníamos viendo, una fase sinusoidal, donde acá es indistinto que, bueno, ahora no hay muchas posibilidades de cambio porque todos los enchufes por una cuestión de seguridad tienen 3 patitas. La tercera que le han colocado es la puesta a tierra. Pero, digamos, antiguamente, ahora es muy raro ver enchufes de 2 patitas. Existen, sí, pero es muy raro. Aún se siguen vendiendo, no es conveniente. ¿Qué pasa? La corriente continua nos permite que si nosotros podemos intercambiar esos puntos de contacto, no pasa nada porque no nos basamos en el... Sí hay un polo positivo y un polo negativo, pero es indistinto. El electrodoméstico o lo que fuese va a arrancar de la misma manera. También, bueno, acá estoy pidiendo 3 ejemplos de la vida cotidiana. Como verán, no es una cosa muy compleja, es simplemente para que empecemos a tomar contacto con este mundo lindo, hermoso, que es de la electricidad, cuántas cosas nosotros podemos hacer, analizar, evaluar. Cómo se produce la corriente continua, cómo se produce la corriente alterna. De la corriente alterna tal vez acá ustedes tengan muchísimas más explicaciones. En las centrales hidroeléctricas es donde se genera la corriente alterna. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, mediante el salto digamos, del agua que choca contra unas turbinas, esas turbinas las pone en movimiento y allí se genera un campo electromagnético muy intenso que es la que produce la corriente. Es un poco lo que yo le comentaba a ustedes en la clase pasada, la clase anterior, donde yo hice un prototipo de un motor sencillito, un motor casero, pequeño, que no me salió porque el bobinado tiene que ser bien realizado. Yo lo hice con un diámetro de hilo de cobre muy pequeño y en realidad tiene que ser de 0,5 milímetros de sección. Y bueno, y al ser mucho más pequeño, obviamente no quedó bien. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo movía a través de una manivela, movía el eje donde se encontraba la bobina, y obviamente también hay un campo magnético, una cosa sencilla pero linda, una experiencia interesante. Allí nos encontramos con el proceso de inducción electromagnética, que ya lo vamos a abordar. Entonces, la corriente alterna tenemos distintas formas de poder producirla. Las que nosotros, las centrales eléctricas que están en Dock Sud, trabajan con, esas trabajan con Fueloy, creo, Fueloy, Esiloy, con residuos contaminantes, no es lo mejor y es realmente, sobre todo en estos momentos donde estamos hablando de un cambio climático que se encuentra en plena expansión, lo verán ustedes a diario comúnmente. O sea, nosotros hoy nos encontramos prácticamente absorbidos por este tema que es la pandemia, pero nos hemos olvidado del cambio climático. El cambio climático
no es algo que le dejó paso a la pandemia. El cambio climático nos está esperando, está allí, está a la puerta. Y es tal vez la situación más difícil que la humanidad tenga que afrontar. ¿Por qué? Porque el hecho de pasar la temperatura promedio global, pasar en 2 grados centígrados por encima, ¿no?, de la temperatura media histórica, eh, esto significaría que el cambio climático ya es irreversible. Las consecuencias van a ser cada vez más, van a ir creciendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se trata de evitar? No sé si lo lograremos, pero bueno, es lo que se trata de evitar. En realidad es un esfuerzo colectivo. Por eso en su momento hablaba tanto yo de la energía que es renovable, como por ejemplo la energía de las placas solares, la energía eh, del viento, eólica. Bien, volvemos entonces a nuestro tema. En los primeros puntos, diría hasta el punto quinto, realmente, digamos que son eh, elementos conceptuales, donde brevemente ustedes tendrán que describir qué entiende por corriente continua, por corriente alterna, poner un poco de su impronta también, no grandes descripciones, por favor, eh, pero ser conciso, una definición concisa. Obviamente el trabajo se puede realizar en grupos, no hay problema, el grupo puede ser hasta de 4 alumnos, creo que no lo puse allí, pero bueno, aprovecho esta oportunidad para comentarlo. Y también vamos a abordar, esto lo voy a hacer ahora, vamos a abordar lo que es los circuitos eléctricos. Entonces ya entramos un poco a trabajar con estos esquemas. Nos tenemos que de alguna manera acostumbrar a que, si ustedes ven en cualquier electrodoméstico, en la parte interna del mismo, algunos en la parte de atrás incluso, hay una especie de gráfico. Ese gráfico no es otra cosa más que los elementos que componen a el electrodoméstico. Nosotros no vamos a avanzar tanto, queda claro, pero sí vamos a ver gráficos comunes, sencillos. Comenzamos con un circuito eléctrico en serie. Un circuito eléctrico en serie. Entonces, lo primero que tenemos que tener, obviamente, acá tenemos una pila, una batería, algo por el estilo. En serie, ¿qué significa? Que yo voy a tener mínimo, le vamos a colocar solamente 2 resistencias. Lo que estamos poniendo acá, estas rectas paralelas y verticales, no es otra cosa que una batería, donde tenemos el polo positivo y el polo negativo. Acá es donde nosotros tenemos la diferencia de potencial. El potencial se mide en voltios. Lo representamos con la letra V mayúscula. Entonces, y esto es un interruptor. El interruptor, bueno, acá vamos a señalar que esta es la batería. El interruptor sería la tecla que nosotros, por ejemplo, si prendemos la luz, lo único que tenemos que hacer es accionar sobre la tecla. Ese sería el interruptor. En este caso, si ustedes se fijan, este sistema, este circuito está abierto. Entonces, el hecho de estar abierto significa que la corriente no va a pasar. Cuando yo oprimo la tecla, este circuito se cierra y entonces la corriente eléctrica va a pasar. ¿Cómo circula la corriente eléctrica? Bueno, nosotros consideramos que el sentido de circulación es desde el polo negativo hacia el polo positivo. Entonces, este sería el sentido de circulación de la corriente eléctrica. ¿Qué es lo que pasa acá? Pasa una determinada intensidad
de corriente eléctrica. De corriente eléctrica. ¿Cómo se simboliza? Juanita, no me estás ayudando, ¿eh? Perdón. Ajá. Colga. ¿Ahora se ve bien? Un poco se ve el reflejo arriba. Sí, Un porque poquito. tengo unos reflectores que no lo... A ver si lo puedo... ¿Ahora cómo lo ves? Ahí va. Bien, gracias. Entonces, se simboliza con la letra I mayúscula, intensidad de corriente eléctrica. Y acá, esto que ponemos como una situación cerrada, no es otra cosa que las resistencias eléctricas. Resistencias eléctricas. Se simbolizan con la letra griega omega, omega 1, omega 2. Se mide en ohms. Se miden en ohms. Entonces, este es el circuito eléctrico en serie, cuando una resistencia se coloca a continuación de la otra. Este circuito tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, ¿dónde colocaría yo, que es una de las preguntas que aparecen por allí, dónde yo colocaría un circuito de este tipo? No en una casa, queda claro. ¿Por qué? Porque en la medida que voy colocando, acá tengo solamente dos resistencias, pueden ser dos lamparitas, no hay ningún problema, no se va a sentir, no va a haber un cambio importante en cada una de ellas en cuanto a la cantidad de luz que están consumiendo. Pero si yo tengo una gran cantidad de electrodomésticos colocados en serie, voy a tener un gran problema, sobre todo en la última. Muy probable que la última lamparita o el último televisor no arranque o que tenga problemas con los últimos componentes electrodomésticos, porque evidentemente hay un consumo interesante de energía eléctrica. Para hacer un ejemplo práctico, nosotros tenemos que visualizarlo esto desde el siguiente punto de vista. Imaginémonos que tenemos un pozo para conducir agua y que le vamos colocando una piedra. Perfecto, no va a haber problema, el agua seguirá circulando. Le colocamos dos piedras. Bueno, seguirá circulando. Seguimos colocando piedras. Evidentemente llegará un momento en el que no va a pasar más agua. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Estas serían las resistencias eléctricas, que están consumiendo una buena cantidad de energía eléctrica, y ya vamos a ver cómo aplicamos la ecuación y qué tipo de ecuación aplicamos. Entonces, básicamente, este sería el sistema para aplicarlo, por ejemplo, en serie. Fíjense ustedes que vamos a suponer que se produce un cortocircuito acá, se produce un cortocircuito y este electrodoméstico no circula más corriente eléctrica. Bueno, se está cortando el paso de corriente eléctrica. En omega 2 automáticamente no voy a tener nada. Y si tuviese otros electrodomésticos instalados, no voy a tener luz tampoco. No hay pasaje de luz. Entonces, este es el inconveniente más grande que yo voy a tener. Jamás se me ocurriría hacer un circuito eléctrico en serie en un domicilio, en una institución, en el lugar que fuese. Pero sí lo podría poner, por ejemplo, para proteger un equipo que es costoso. ¿Por qué? Porque imagínense que esto es un fusible, ¿m? Y, lo calculo de tal manera de que si hay una sobrecarga de tensión eléctrica, que se corte, se corta el filamento, eso es lo que ocurre. Entonces, al cortarse el filamento, automáticamente deja sin luz a todo el resto de los componentes. En ese caso, claro que me sirve, me es útil, pero yo colocaría en serie el primer compuesto y ya después todos los demás elementos en paralelo. Entonces, esto nos tiene que quedar en claro. Un circuito eléctrico en serie es aquel que tiene todos los componentes colocados uno al lado del otro de esta forma, de esta manera.
¿Cómo calculamos la resistencia total digamos, que hay acá? Bueno, con una simple fórmula. La resistencia total es igual a la sumatoria de todas las resistencias. ¿Qué quiere decir? Que en este caso tengo que sumar omega 1 más omega 2. Vamos a suponer que omega 1 vale 10 ohms y omega 2 vale 1 ohms. La suma de las dos son 11 ohms. Esa es la resistencia total. Simplemente la sumo. Nada más. Esto es lo que nosotros vamos a aplicar ahora como concepto genérico. ¿Hasta acá se entendió? Casi que no escucho a nadie, ¿eh? Sí, profe. Sí, sí. Bien, Sí, profe, se entendió. gracias, gracias. Bueno, voy a hacer una pequeña variación ahora. Vuelvo nuevamente a mi dibujo. Y ahora el circuito eléctrico en paralelo, donde sería lo mismo. Pero vamos a hacer un pequeño cambio. El circuito eléctrico en paralelo. El cambio que vamos a hacer es que el circuito en paralelo tiene un nodo. Supongamos que tenemos más de una resistencia. Podemos poner 3, no hay problema. Ahí está. Esta es digamos, el circuito que nosotros vamos a manejar, donde tenemos el electrodoméstico, un componente con una resistencia omega 1, otro con una resistencia omega 2, otro con una resistencia omega 3. Podemos tener varios. ¿Cuál es la ventaja que presenta este sistema? Bueno, que si yo tengo un cortocircuito en el primer componente, en omega 1, la corriente eléctrica, fíjense ustedes, la corriente eléctrica viene por acá, sigue por omega 2, va para omega 3, no tiene ningún problema, se cortó, se puso en corto omega 1, pero sigue circulando la corriente eléctrica por omega 2, sigue circulando por omega 3, no hay ningún inconveniente. Entonces esto es lo interesante. Estos son los sistemas que normalmente se encuentran en una casa, que tenemos en la institución, en nuestra institución, que hay en un lugar donde evidentemente nosotros necesitamos seguir trabajando, ¿no es cierto? Es decir, se corta una lamparita, se pone en corto una lamparita eléctrica y no me deja sin luz toda la casa. Yo voy, cambio esa lamparita eléctrica mientras que el televisor sigue prendido, la heladera sigue funcionando, todos los componentes de la casa siguen funcionando. Esta es la ventaja que nos presenta realmente este sistema, es muy bueno, es lo que nosotros vamos a ver, en algún momento lo veremos o no. Espero que sí, espero que en algún momento podamos encontrarnos y realizar alguna práctica, sobre todo para ver las diferencias que hay con un sistema eléctrico en serie y un sistema eléctrico en paralelo. Porque verlo gráficamente, bueno, tiene un sentido, pero en la práctica es lindo trabajarlo. Yo, por ejemplo, se los muestro, si se alcanza a ver o si se aprecia. Esto que ustedes ven acá no es otra cosa que una simple zapatilla, las zapatillas que ustedes compran, pero ¿cuál es la diferencia? Que cada uno de estos tomas tiene 5 amperes de resistencia, o sea, que es una muy buena zapatilla eléctrica. Y aparte le he puesto otros elementos para encender, para apagar, una luz que me indique si pasa corriente o no pasa corriente, con una resistencia que se corta, si se pone en corto alguno de ellos, automáticamente se corta el filamento. Aquí está, y entonces acá es donde nosotros aprendemos a ver y a trabajar con un circuito eléctrico en serie, un circuito eléctrico en paralelo, con un simple trabajo que a ustedes incluso les puede servir para hacerlo, para repetirlo, ¿no? Y bueno, esto es lo lindo de la electricidad, cuando entramos en esta zona de la creatividad.
Ahora, la otra pregunta que yo hago es cómo es la resistencia, cómo será la resistencia. Bueno, acá tenemos una pequeña variación, porque 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre la sumatoria de cada una de las resistencias. Es decir, en este caso tengo 3 resistencias, 1 sobre omega 1 más 1 sobre omega 2 más 1 sobre omega 3. Bien. Esto es, cuando ustedes apliquen, por favor acá, yo les doy un ejercicio fácil, sencillo, solamente con 2 resistencias, no lo he complicado, insisto, son ejercicios sencillos que se pueden hacer. La idea es que ustedes mínimamente lo vean, lo analicen, aplicamos estas fórmulas, estas 2 que hemos visto. Luego vamos a hacer un salto hacia lo que es la ley de Ohm, una ley muy interesante. Ahora no nos alcanza el tiempo ya. Y si hay dudas, obviamente lo vamos a seguir trabajando a través de nuestras clases de Zoom. Pero acá lo que estamos haciendo es nos estamos poniendo en contacto con este mundo. Estamos viendo cómo son los esquemas fáciles, sencillos, simples, y bueno, mínimamente. ¿Y por qué calculamos esto? Porque acá nos vamos a dar cuenta, y esto ya se los estoy anticipando, que cuando calculemos la resistencia total de un circuito eléctrico en paralelo, la resistencia eléctrica de todo el sistema disminuye a un valor bastante considerable. Entonces esto nos demuestra que de los 2 sistemas no solamente es conveniente un circuito eléctrico en paralelo, porque si se pone en corto un electrodoméstico los otros siguen funcionando, sino porque la resistencia total disminuye. Esto quiere decir que no me quita energía eléctrica para el resto de mis componentes. Bueno, chicos, hasta acá son condiciones muy genéricas. La próxima clase seguiremos ahondando. Si hay preguntas, bueno, las vamos a analizar. Nos quedan solamente unos segunditos. Yo les quiero agradecer muchísimo, muchísimo por haberse conectado. Y bueno, ya subo este material al clase. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe, nos Bueno, vemos. profe, chao. Chao, chao.